para recibir ahora la palabra. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Ellas son como miel. Amén. Endulzan nuestros corazones. Gloria a Jesús. Así que si todavía hay alguien que está ahí con una tristeza, con una amargura, mire, llegó el tiempo, llegó el momento para que esa amargura, esa tristeza, esa aflicción se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a dejar con la disertación de la palabra de Dios al ministro Alejandro Marmolejos. Mantenga ese aplauso, pero así se cansa rápido. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Gracias. Como decía la pastora, mi nombre es Alejandrito Marmolejos. Por favor, no se lo digan a nadie. Soy el esposo de esa hermosa dama, Annie Marmolejos. Soy su hermano en Cristo. Actualmente nosotros nos congregamos en la ciudad de Lynn, en la iglesia Cantelero de Dios. Estamos ahí a sus órdenes y no un cliché, realmente estamos ahí para servirle. Damos gracias a los pastores por tan grande responsabilidad, porque hablar de la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Tenemos que pararnos sabiendo que estamos hablando de parte de Dios, por lo tanto tenemos que pararnos con temblor y temor, porque estamos hablando de parte de Él. Pues vamos a entrar a la palabra. Yo no sé si mi esposa, como ya casi nos vamos, si quiere pasar y están esperando que tú los saludes, mi amor. Esto es de Dios que no nos dejara el avión, lo cancelaran. Porque yo sí quería estar un domingo aquí gozándome con usted. Dios me concedió mi petición. Bueno, yo no le pedí que cancelaran el vuelo, pero tenía ese anhelo de un domingo estar aquí con ustedes. Y el Señor me lo concedió. Para el miércoles que nos vamos. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Ustedes saben que le amo mucho. Hay muchos que no me conocen, pero desde el 90 y pico yo conozco a los pastores. Eso fue algo poderoso. Como yo conocí a los pastores, en una campaña fue, y hasta el sol de hoy. Y no me arrepiento, ojalá yo venir a vivir para acá. Pero Jehová sabe todo. A su tiempo volveremos, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hay que orar. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios, que es lo que nos concierne. Y si por favor me pueden acompañar al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 66 al 72. Marcos, capítulo 14, del verso 66 al 62. Si pueden, por favor, ponerse de pie para reverenciar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, verso 66 al 72. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí
dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a decir y a jurar: no lo conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó por la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Vamos a predicar sobre el tema: el Pedro que está en ti, en mí. Señor de los cielos, venimos a hablar, Señor, de Pedro, Dios, no como que estamos cerca, Señor, de donde tuvo Pedro, Señor, sino más bien, Señor, vemos en Pedro, Señor, una muestra de tu gracia y de tu favor, Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor Dios, a obedecer tu palabra de una manera, Dios mío, que no lleguemos a la crisis que tuvo Pedro, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor, el Pedro que hay entre nosotros, Dios. Pero, Señor, también entender que a ese Pedro, Dios, tú estás dispuesto a restaurar para usarlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Se pueden poner sobre su asiento. Bendecimos el nombre de Dios. Dígale a su hermano: hay un Pedro en ti. Mírelo y dígaselo. Ahora señáleme y dígame: hay un Pedro en ti. Ahora usted le va a decir a su hermano ahora: hay un Pedro en mí. A la verdad, hermano, que nosotros, en un mundo en que vivimos, tener o pensar en que puede haber un Pedro en usted y en mí puede ser algo confrontador. Porque vivimos en un mundo, hermano, donde ha creado una especie de movimiento donde alimenta la autosuficiencia. Vamos a seminarios, muchas veces a congresos donde nos vemos como guerreros, donde nos vemos como fuertes, donde nos vemos como los superpoderosos. Y en esa condición, entender que en mí puede ver algo en Pedro, que puede ver una parte de esta manera en Pedro, que yo soy propenso a negar a Cristo, a fallar como Pedro falló, es algo realmente confrontador. Pero cuando yo me doy cuenta que yo soy parte de esa raza humana que está propensa a fallarle a Dios no una vez, sino una vez, otra vez, eso me tiene que llevar, hermano, a tener una dependencia de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay un justo ni un uno. Nosotros en un momento andábamos como ovejas descarriadas. Nosotros, dice la palabra de Dios, que en esto Dios muestra su amor con nosotros, que aún cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces entender que en mí, hermano, hay un Pedro de esta manera que puede negar en Cristo, puede realmente ser confrontador. Pero la verdad, hermano, que sí, nosotros fallamos a Dios no de la misma manera, pero le fallamos a Dios de diferentes maneras. Por lo tanto, la historia de Pedro, hermano, es una historia para el cristiano de cómo nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios. Y cuando nosotros creemos que con nuestra propia fuerza podemos lograr las cosas, entonces nos vemos en la situación que se encuentra Pedro. Entonces, de la historia de Pedro, hermano, vamos a analizar una serie de pasos. ¿Por qué? Porque Pedro no está en el conflicto que se encuentra de Marcos de la noche a la mañana. Una persona no
decide, no se levanta un día y decide apartarse de Dios y pecar contra Dios. No, hay una serie de situaciones que se fueron dando. Muchas veces Dios advirtiéndonos, Dios hablándonos una y otra vez. Nosotros hacemos caso omiso a eso que Dios está advirtiéndonos y ahora nos vemos en la situación que se ve Pedro. ¿Qué nos lleva a nosotros, a ese Pedro que vive en usted y en mí, a no ser caso omiso a lo que Dios dice? Bueno, lo primero es nuestra falta de humildad. Jesús dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde, pero nosotros no estamos dispuestos a ser humildes. Mire una conversación que Jesús tiene con Pedro. Cuando nosotros vamos a Lucas 22:31, mire lo que Jesús tiene esta conversación con Pedro. Le dice: Simón, Simón, Satanás os has pedido para zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Una vez vuelto a mí, en otra versión dice, una vez convertido a mí, fortaleces a tus hermanos. La repetición de un nombre en el griego, eso implica la importancia de la declaración que está a punto de acontecer. Para Jesús no había nada importante que Pedro entendiera que había una acechanza en contra de él. Es como Jesús le está diciendo: Pedro, mira, escucha, pon atención, porque esto es un asunto de vida o muerte. Y si no presta atención, entonces vendrá una situación bien difícil que posiblemente tú no puedas escapar. Simón, Simón. En otra versión dice: Simón, Simón, he aquí. Mira que Satanás ha pedido zarandearlo como el trigo. La palabra zarandear es sacudir con violencia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se sacude el trigo. En otra palabra, el plan de Satanás no era simplemente que Pedro se apartara de Jesús, era que se apartara del propósito que Dios había declarado en Pedro. Era importante para Jesús que Pedro entendiera esto. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado para que tu fe no mengue. A veces Dios nos da advertencias. Y Dios no nos da advertencias porque Dios es un Dios dictatorial. Cuando Dios crea la tierra, le dice al hombre: ¿sabes qué? Esto tú puedes hacer y esto no puedes hacerlo. Y Dios no le dice al hombre que no coma del fruto del bien y del mal, porque Dios era un Dios que quería protegerlo. Era porque tenía consecuencias. Y Dios, ante su gracia, su misericordia, tratando de proteger al hombre de las consecuencias del pecado, le advierte. Eso está haciendo Jesús con Pedro. Eso hace Jesús con nosotros. Pero no hacemos caso omiso. Y es nuestra falta de humildad que nos lleva a nosotros a revelarnos con lo que Dios está diciendo. A veces Dios se quiere advertirnos sobre relaciones que estamos llevando. Después venimos ante Dios con las consecuencias, simplemente por no haberlo escuchado. A veces Dios está hablando sobre situaciones, cosas que estamos haciendo, que al final del día vamos a tener que pagar un precio muy costoso, y hacemos caso omiso. Y es nuestra falta de humildad. Entonces tenemos que ir ante Dios y arrepentirnos de nuestra falta de humildad. Por una vez, esa falta de humildad me hace creer a mí, al Pedro que vive en usted y en mí, porque no hay manera que yo pueda sacarme de esta palabra. Esa falta de humildad me hace creer que yo soy más fuerte que los demás. Me creo más santo. Me creo que porque yo puedo disertar la palabra de Dios, estoy más cerca de Dios que usted.
Es nuestra falta de humildad, de creernos superior a los demás, es lo que nos hace creer eso. Mire Jesús, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, Jesús está teniendo una conversación con los discípulos. Y oiga lo que dice Jesús. Jesús dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le está diciendo eso a todos los discípulos y Pedro está ahí. Es una advertencia en la que Pedro debió ir delante de Jesús, o este Pedro que se niega a escuchar la advertencia delante de Dios, ir delante de Jesús y pedir por misericordia. Pero Pedro no hace eso. Jesús le está diciendo que todos se escandalizarán. Pedro le dice: aunque todo se escandalice, yo no me escandalizaré. En otras palabras, Pedro le está diciendo: tú no sabes lo que estás hablando, Jesús. Tú te equivocaste. Yo no sé lo que ellos piensan, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo no me escandalizaré. Jesús, te equivocaste. No hay manera que yo me escandalice. Y esa es la respuesta que hacemos nosotros también cuando Dios nos dice qué debemos hacer. Mira, Señor, mira, yo no sé si el hermano Arvin se va a recargar, pero yo no me descarrío. Es que yo olvido que dice la palabra de Dios que mis almas no son carnales. Yo tengo que tener una dependencia de Dios para ponerme firme delante de Dios. Es por su gracia. A veces cuando una persona me dice: mira, yo no puedo ser cristiano, yo le digo: bueno, bienvenido al club. ¿Sabes por qué? Porque no hay un reglamento que me dice que yo puedo ser cristiano. Si yo hubiese podido ser cristiano, Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Eso es por gracia, por misericordia. Si esa gracia de Cristo se quita de mi vida, yo estuviese andando como un loco, posiblemente metido en vicio. ¿Quién supiera donde yo estuviese? Por su gracia y su favor. Yo no puedo creer que yo soy tan fuerte que el hermano. Yo tengo que entender que yo necesito la misma misericordia todos los días. Que yo tengo que rendirme ante Dios todos los días. Oh, sin su misericordia, ¿dónde estaríamos? Yo tengo que tener una relación. Yo tengo que tener una dependencia. Si yo estoy predicando hoy, no es porque yo soy más fuerte, sino porque su gracia me ha sostenido hasta ahora. Pero creernos más fuerte que los demás, nos hace entender que nosotros no podemos fallar. Y me gusta una versión que leí, que Jesús le dice: Pedro, ¿morirá por mí? De cierto te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Jesús confrontando a Pedro. Pero Pedro se sentía muy fuerte delante de los demás. Entonces nuestra falta de humildad, hermano, nos lleva a creernos que somos más fuertes que los demás. Nosotros vemos el pecado del hermano dependiendo de mi pecado. Si yo no miento, yo veo que el pecado del hermano que miente es más grande que mi orgullo. Si yo no cometo el pecado que el hermano comete, entonces yo creo que yo soy más santo. Pero no soy santo porque Cristo murió en la cruz. Yo soy santo porque no estoy cometiendo el mismo pecado que el hermano está cometiendo. Entonces yo me creo más fuerte como Pedro. Una vez, hermano, esa falta de humildad, creerme más fuerte que los demás, entonces me lleva a la segunda enseñanza que podemos aprender de Pedro. Nos resistimos a la advertencia que Dios nos da. Jesús le está diciendo: de cierto te digo,
antes de que el gallo cante me ganará 3 veces. Y Pedro sigue diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ese es, como le digo, una advertencia así debió a Pedro ir ante Jesús y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero como le dije, cuando nos creemos tan fuertes, mira, no te juntes con el hermano, no te juntes con estas personas. Tienes que apartarte de esto. Y que eso te va a traer consecuencias. Yo no creo en mi mente y en mi corazón que yo puedo caer de esa manera. A pesar de la advertencia de Dios. Nos resistimos como Pedro a escuchar la advertencia de Dios. Usted puede ver a Pedro como hasta en un tono desafiante a Jesús, a quien nos llamó. Y como dije, hermano, nosotros vemos a Pedro así, pero ¿qué tanto de Pedro hay en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros respondemos al consejo de Dios? Cuando Dios usa a una persona piadosa, una persona cristiana para darnos un consejo sobre el peligro, ¿cómo reaccionamos? Porque esa es la misma situación de Pedro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos con humildad y entendemos que es algo que Dios está tratando de evitarnos? ¿Cómo respondemos? Por una vez, hermano, esa falta de humildad, creernos más fuerte que los demás, rechazamos las advertencias que Dios está diciendo. A veces rechazamos las advertencias que Dios está diciendo porque nos creemos tan fuertes que entendemos que no tenemos que pasar tiempo con Dios, que no tenemos que leer la palabra. Ya nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios y es para poner un versículo bíblico en Facebook, para tirarle puya al hermano, ¿verdad? Copiamos, ya es tan fácil que simplemente le tiramos un capture, ¿verdad? Y lo ponemos ahí. Y yo creo que la razón por la que estamos haciendo esto, hermano, es porque nosotros no entendemos qué es la vida. La vida es el propósito, es el proyecto de Dios para cumplir su propósito. En otras palabras, desde la eternidad, esa vida que usted tiene es algo que Dios diseñó para que su gloria sea mostrada, para que su carácter sea mostrado. Entonces yo creo que no hay algo más serio que esto. No es simplemente un regalo, como a veces decimos, es un regalo de Dios. Es el proyecto de Dios. Por lo tanto, pertenece. Por lo tanto, yo tengo que caminar de una manera que a Dios le plazca, porque mi vida es su proyecto. No se trata de lo que yo quiera hacer, sino de lo que Él quiere hacer. Pero vivimos de esa manera. Entonces, vivir de esa manera, entonces nos lleva a tener una vida sin oración. Nuestra negligencia en la oración. Porque ¿qué sentido común, hermano? Si yo me creo más fuerte que los demás, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a orar? Si yo creo que yo tengo todas las herramientas, ¿para qué yo voy a orar? Decía alguien que si hay algo bueno, si hay algo bueno para lo que Facebook va a servir, es para decir, para mostrar cuánto tiempo de oración tenían los cristianos. ¿Cuánto tiempo él decía que si algo bueno que Facebook tiene, que va a demostrar algún día, que el cristiano, no tenía una comunión con Dios, una vida de oración, no era por falta de tiempo, sino por estar metido en Facebook.
Y es verdad, hermano, si yo entiendo la seriedad de la vida, hermano, entonces yo voy a tener que vivir una vida de oración. ¿Por qué? Porque es una vida que yo tengo que tener comunión con Dios. Es que nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios, de su palabra, de su favor, de su gracia. Para usted levantarse en la mañana, usted tiene que tener una dependencia de Dios. Para usted ir a su trabajo, usted tiene que tener una dependencia de Dios. Para usted tener una conversación con sus hijos, usted tiene que tirarse ante Dios y decirle: Señor, mira el tópico que quiero hablar con mis hijos. Dios, te pido que tu gracia y tu favor me guíe para hablar de una manera que yo pueda restaurar la vida. Esposo, para usted tener una conversación con su esposa, usted tiene que tener una dependencia de Dios. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza del esposo. Por lo tanto, todo lo que yo tenga que hablar con mi esposa, yo tengo que ir a la cabeza. ¿Qué piensa la cabeza? ¿Qué dice el Señor sobre esto? Jesús en una ocasión le dice a Pedro: mira, tienen que velar y orar. Y es interesante porque Jesús le dice esa situación a Pedro en el Getsemaní, de que la importancia, de velar y de orar. Y Pedro está a punto de caer en una crisis que Dios le ha estado exponiendo todo este tiempo. Yo creo que la razón, hermano, por la cual nosotros vivimos tan afligidos, no más victoriosos, es por una falta de oración. A veces simplemente vamos: Señor, como dice alguien, lo que te dije hoy, lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén, y me acuesto. ¿Cuánta intimidad estamos teniendo con Dios? La situación, la crisis que está viviendo usted o yo, es una crisis porque Dios me ha estado advirtiendo, o porque yo no tengo una vida de intimidad con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está nuestra vida de oración? Porque muchas veces queremos saber el propósito de Dios, pero si no tenemos esa vida de oración y del estudio de la palabra, no vamos a saber qué hacer ante ciertas situaciones. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos una vida de oración, vamos a tener que, en la crisis, vamos a tener que buscar la manera de salir de la crisis. Y por supuesto, si no tenemos una vida de oración, yo no tengo una vida de comunión, yo voy a tener que agarrar a las armas que tengo, que son las armas carnales. Porque yo no tengo las armas espirituales que puedo conseguir a través de la meditación de la palabra y la oración. Miren Mateo 26, 50. Están a punto de arrestar a Jesús. Y dice la palabra que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Me gusta más la versión de Juan, porque Juan da un detalle más explícito. Dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, y me impacta mucho porque cuando hablan de la debilidad de Pedro, o cuando Jesús reprende a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón. Es posible que nosotros queramos aparentar ser Pedro y todavía estamos en el proceso de Simón. Y oiga lo que le dice Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha al siervo, y el siervo se llamaba Marco. Dice alguna versión que Pedro tenía dos espadas, una espada y un cuchillo. Pero imagínense, una turba viene a arrestar a Jesús. Ellos vienen con espada, vienen con palos, vienen con todo tipo de armamento. Y Pedro se pone al frente a defender a Jesús. Pero la verdad, esa es la situación, hermano. Mire, yo creo que usted, como en cualquier situación, usted tiene que acercarse a un hermano para hablar sobre el tema.
Pero yo creo que usted primero tiene que orar y ver cuál es el consejo de Dios, qué Dios dice sobre el asunto. En el matrimonio yo tengo primero que sentarme con mi esposa, dialogarlo, ver cuál es la situación, orar a Dios, que Dios nos restaure. Y si nosotros no podemos, entonces vamos a una persona piadosa. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Pero si usted no tiene las armas carnales, las armas espirituales, va a usar las armas carnales. Oiga lo que le dice Pablo a los Efesios: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En otras palabras, hermano, el día malo va a venir. Y yo le voy a decir esto: el día malo le viene al impío como al piadoso. La diferencia es que el piadoso entiende cuáles son sus armas y usa de esas armas para el medio de la crisis. Pedro está a punto de entrar en una crisis y él está usando las armas carnales. Entonces, ahora empieza el mensaje. Volvemos a Marcos. Dice que estando Pedro debajo en el patio, vino una de las criadas del sacerdote. El asunto es que mi falta de humildad, creerme más fuerte que los demás, mi falta de oración, no escuchar la advertencia de Dios, me va a llevar a mí a exponerme al peligro. Y aquí está Pedro en el momento de crisis. Estando Pedro debajo, dice la palabra de Dios, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Mire lo que dice: no le conozco, ni sé lo que dice. Pedro, pero tú fuiste en la transfiguración, que tú viste la gloria de Dios y tú le propusiste al Señor Jesús construirte esa enramada. Pero Pedro, tú fuiste el que recibiste la revelación más grande que hombre alguno ha recibido. Y es decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No le conozco. Pero Pedro, tú estabas a punto, ahora mismo Pedro, oye, hacía un rato que tú estabas dispuesto a matar a un individuo por defender a este hombre. No lo conozco, ni sé quién tú hablas. ¿De quién Jesús tú me estás hablando? ¿Qué Cristo tú me estás diciendo? ¿Quién es ese hombre? Es posible que nosotros digamos: yo no voy a negar a Jesús así. Algo que yo he aprendido sobre el pecado es que yo nunca puedo decir que yo no voy a cometer el pecado que el hermano está cometiendo o cometió. Yo entiendo que yo todos los días tengo que ir ante Dios. Yo necesito de su fortaleza. Yo necesito de su gracia. Yo necesito de su favor. Cuando Jesús le da la advertencia a Pedro, Pedro no sentía que podría llegar a esta situación. Yo escuché un pastor una vez que dice que él dijo que él no se involucra con los asuntos financieros de la iglesia. Y él decía: mira, yo no me involucro porque no es porque yo tenga problema con el dinero, pero yo sé que hay muchos pastores que han caído. Y yo no quiero experimentar lo mismo. Yo no quiero saber si yo tengo problema o no. Porque la verdad, hermano, es que mi carne tiene problema con todo lo que Dios le aclara. Yo tengo que cuidarme de mí. Yo tengo que correr. Aquí está Pedro. No los conozco, ni sé lo que dice. Y cantó el gallo. Pedro
está diciendo que no tiene conciencia de la información de quién es Jesús. Dice el verso 69, y la criada viéndolo otra vez comenzó a decirle a los que estaban allí, pero Pedro lo negó esta vez. Para Pedro, Pedro está feliz, se está saliendo con la suya. A veces nosotros ante las situaciones, como estamos saliéndonos con la nuestra, ante los problemas estamos bien. Eso pasa conmigo. Yo no sé si usted tiene un nivel espiritual que no pasa con usted, pero conmigo pasa. A veces nosotros no oramos tanto porque nos está yendo tan bien en la vida que nosotros entendemos que ya no hay que orar, ya no hay que tener comunión con Dios. Pedro está bien, se está saliendo con la de él. Pero el cuestionamiento de Pedro iba a seguir. Porque Dios tenía que revelarle a Pedro una verdad. Tenía que revelarle a Pedro qué estaba en su corazón. Así que Pedro está cogiendo atajos, pero Dios está detrás de Pedro. No había manera que Pedro se iba a escapar. Por lo tanto, la próxima ocasión, ¿qué pasó? Bueno, como Dios no había terminado con Pedro, vino la interrogación de nuevo. Dice la palabra de Dios. Y poco después que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Los galileos tenían una forma de hablar que eran fácil de reconocer. Hablaban como los galileos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me habláis. Fíjense, ya Pedro no está diciendo, no, yo no lo conozco. Ahora Pedro está comenzando a maldecir. Porque él quiere, Pedro ya se está convirtiendo igual a aquellos enemigos de Cristo. Para convencerlo a ellos que él también era enemigo de Cristo. Hermano, lo que está pasando ahora no está pasando por la crisis. Lo que Pedro está haciendo es algo que estaba en el corazón de Pedro y Dios ahora lo está exponiendo. Esto no fue una coincidencia. Hermano, en la crisis que usted puede estar, la forma como usted y yo reaccionamos, no es porque alguien nos está provocando, es porque Dios está tratando de revelar una verdad en mi vida. Esposos, en los conflictos, no culpe a su esposa la forma como usted responde. Esposa, en los conflictos no responda. No culpe a su esposa la forma que usted responde. Hijos, como reaccionamos, no culpemos a nuestros padres. La crisis revela quiénes somos. Eso es lo que hace la crisis. La crisis le está revelando a Pedro quién él es. Un hombre maldiciente, un mentiroso, un hombre que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. Dios va a permitir la crisis para sacar quién nosotros somos. Pero mire, es como esto, es como un doctor que abre una herida infectada, ¿verdad? Nos duele cuando abren la herida. Pero el propósito del doctor no es ocasionarnos un dolor, es curarnos la herida. Pero él no puede curarnos la herida sin abrirla. Eso es lo que está haciendo Dios aquí con Pedro. Usted sabe, Jesús está pasando una prueba 1000 veces peor que la de Pedro. A Jesús lo están abofeteando, lo están escupiendo, le están haciendo algo y él está diciendo, sí, tú lo has dicho. A Pedro no le han dado un trompón todavía. Pero Dios sabía que esa era la prueba que Pedro podía resistir. Él no le va a poner una prueba que él no pueda llevar. Jesús quiere sacar la verdad.
Pedro ni siquiera se atreve a mencionar a Jesús. Oiga lo que dice. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. O sea, él no se atreve ni siquiera a decir: yo no conozco a ese Jesús. No, yo no conozco a este hombre. Como dije, es posible que nosotros no lleguemos a ese punto de negarlo así, pero usted y yo no lo sabemos porque no hemos estado en la situación de Pedro. Pero nosotros negamos a Jesús de muchas maneras. Cuando resistimos escuchar el consejo de Dios, negamos a Jesús. Cuando nos ponemos volvemos rebelde ante las autoridades que Dios ha puesto. Sí, hermano. Cuando nosotros hablamos del hermano, estamos negando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos matando el carácter de una persona que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay muchas maneras. Pedro aquí está siendo zarandeado. Pero Pedro no se está dando cuenta que está siendo zarandeado porque se está escapando. Está teniendo respuesta a la situación. Nosotros somos zarandeados. Esto es una guerra, hermano. Es una guerra. Y la victoria dependerá de cuánto dependamos de Dios. Es una guerra, y una guerra a muerte. El propósito del enemigo no era que Pedro se apartara, era matar el propósito de Dios en la vida de Pedro. Entonces tenemos que entender una dependencia de Dios. A veces ocultamos verdades, hermano. A veces nuestro orgullo nos hace entender que estamos bien. A veces nosotros estamos en una depresión del mismo enemigo, pero nosotros no somos capaces de pedir la oración. Porque queremos aparentar que estamos en victoria todo el tiempo. Cuando una persona me dice: ¿cómo tú estás? En victoria. Dame la técnica. Porque es posible que yo estoy diciendo que estoy en victoria y yo no entiendo el significado de estar en victoria. Estar en victoria no es porque las cosas me estén saliendo como yo crea, es porque Dios está en medio de la situación. Es porque mi dependencia es de Dios. La victoria no viene al cristiano porque las cosas le salgan bien. Es porque él al final del día entiende que Dios tiene propósito. Es porque su dependencia, todo depende de Dios. Algo que siempre me impacta de Jesús. Jesús va delante de Dios 3 veces a pedirle a Dios que si era de él pasar esta copa, y Jesús no recibe una respuesta de Dios. Pero algo que Jesús dice: pero que se haga tu voluntad. Esa es la vida en victoria del cristiano, tener una dependencia de Dios. Ahora vimos todo el proceso de Pedro. Ahora vamos a ver cómo Pedro fue restaurado. Dice la palabra de Dios que lo primero que pasó fue que Pedro pensaba en esto. El verso 72 dice: cuando el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de la palabra. Se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora Pedro se está dando cuenta que él no es tan fuerte. Ahora Pedro se está dando cuenta que tiene que tener una dependencia de Dios. Pero antes de eso, me dice la palabra de Dios que Jesús lo vio. Yo me imagino a Jesús mirando.
Y esa mirada de Cristo no es una mirada condenatoria, más bien una mirada de misericordia. Es como, wow, Pedro, pero mira dónde estás ahora. Lo bueno de Dios es que Dios no es igual que nosotros. Nosotros decimos, te lo dije. ¿Tú te lo buscaste? ¿Cuántas veces yo te hablé de esto? Pero así no es Cristo. Cristo miró a Pedro y esa mirada de Dios, pero esa mirada de Dios en nuestra vida tiene que ocurrir cuando tenemos una intimidad, cuando tenemos, yo no sé si usted ha visto en esos momentos donde usted tiene una intimidad con Dios y comienza a llorar y dice, Señor, usted se da cuenta que usted no es merecedor de tanta gracia y tanto favor. Esa mirada de Cristo a través de su palabra y su oración nos hace traer memoria del pecado que hay en mí. Algo que yo he experimentado es que mientras más me acerco a Dios, más miedo tengo de mí mismo. Mientras más me acerco a Dios, me doy cuenta cuánta oscuridad hay en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Y eso me hace entender que tengo que tener una dependencia de Dios. Que si un segundo yo pierdo esa dependencia de Dios, voy a caer de una manera que yo no quiero caer. Entonces, dice la palabra, pensando en esto, trajo a memoria. Pero una vez que Pedro pensó en esto, dice la palabra de Dios que sintió dolor. Yo no puedo pensar en la manera que le fallo a Dios y no sentir dolor. Jesús en la bienaventurada se dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese dolor por mi pecado. Pero a veces, hermano, no tenemos ese dolor por nuestros pecados porque no tenemos una íntima comunión con Dios. Como le digo, es algo que va de allá para acá. No hay manera que yo me pueda quitar de este mensaje. Dice la palabra de Dios que sintió dolor por su pecado, lloró amargamente. Entonces ahora, después que Pedro trajo a memoria, después que tuvo esa mirada de Cristo, trajo memoria de su pecado, sintió dolor por su pecado, entonces ahora Pedro va a tener un encuentro con Cristo. No podemos tener un encuentro con Cristo sin sentir dolor por nuestros pecados. La palabra de Dios dice, Pedro falla. Cuando Jesús le da la advertencia a Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Cuando vuelvas a mí, cuando te conviertas a mí, fortalece a tus hermanos. El próximo encuentro que Jesús tiene con Pedro no era fortaleciendo a sus hermanos. Pedro volvió a lo mismo que le daba sentido. El próximo encuentro que tiene Jesús con Pedro es en Pedro pecando. Cuando Jesús llama a Pedro y dice, ven que te haré pecador de hombre, Pedro se olvidó de ese propósito, se olvidó de esa promesa que Dios le dio, peca, no vuelve a arrepentirse, vuelve a lo que le daba sentido. Pero algo que por eso es que hermano, que cuando un hermano se aparte, hermano, ore, siempre hable del amor de Dios, de la gracia, del favor de Dios. La culpa no iba a permitir que Pedro vuelva a Jesús. Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Jesús sabía que Pedro no iba a volver. El próximo encuentro que tienen es Jesús yendo a Pedro. Dice la palabra de Dios que uno de los discípulos dijo, oh, es el maestro, y Pedro todavía está corriendo. Porque eso es lo que nos hace cuando andamos en desobediencia. Estamos viviendo corriendo de Dios.
La vergüenza, la culpa de haberle fallado a Dios nos hace que corramos de Dios. Pedro todavía está corriendo. Jesús lo está persiguiendo y él está corriendo. ¿Estamos corriendo como Pedro, hermanos? Porque de algo yo estoy seguro, que si usted está aquí, usted y yo estoy aquí porque Jesús nos está persiguiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir corriendo como Pedro? Pedro está corriendo. Entonces Jesús comienza a tener esta conversación con Pedro. Dice que, wow, algo que me impacta es, Jesús no simplemente lo buscó, pero Jesús le hizo un desayuno, le preparó algo. Y algo que me impacta es que Jesús no le dice, Pedro, ven acá, vamos a hablar, ven, tú sabes que yo te dije, ¿qué tú vas a hacer ahora, Pedro? No, la Biblia no dice eso. Dice el libro de Juan que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En otras palabras, Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que esto que te da sentido? Esto que es importante para tú, ¿me amas? Porque la única forma que tú vas a cumplir el propósito para que fuiste llamado es si me amas más que todo esto que te da sentido. Lo único que debe darle sentido al cristiano es el propósito de Dios. Si el propósito de Dios no nos da sentido, entonces no vamos a valorar el propósito de Dios. ¿Me ama más que es esto? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos discípulos? Pedro, recuerda que tú dijiste que tú estabas dispuesto a morir por mí. ¿Me amas más que ellos? Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, y ya estoy terminando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Para Pedro era difícil responder esa pregunta. ¿Cómo yo le puedo responder el amor que lo amo? ¿Cómo a la gracia, a la misericordia? ¿Cómo yo le puedo responder el amor que le amo? A veces nosotros debemos ir ante Dios y permitir que Dios nos pregunte, Alejandro, ¿me amas? Y yo tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, yo reconozco que mi amor es caído, Dios, es de acuerdo a mí, es interesado. Te pido que tú me llenes de tu amor, Señor, para yo amarte, Dios, como tú me amas. Debemos hacernos la pregunta. Dice la palabra de Dios que se entristeció. No hay manera que alguien me pueda decir que esta no es la actitud de un hombre que está siendo quebrantado por Dios. Ahora Pedro se da cuenta que no es tan fuerte, que no depende de él, que él depende de Cristo para cumplir el propósito de Dios. Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo. Pero para Pedro morir por Cristo tenía que aprender a vivir para Cristo. No hay manera que usted y yo podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo si no estamos dispuestos a vivir para Cristo. Él estaba dispuesto. Pero para morir por Cristo debemos estar dispuestos a vivir para Cristo. Cuando Pedro lo matan, cuando lo crucifican, aún en la muerte, él se sintió que era indigno de morir como su maestro. Aprendió la lección.
en el capítulo, en el libro de Hechos, relata una historia que Pedro le dieron lastigazo por haber predicado, por estar predicando el evangelio, y dice la palabra de Dios que él salió gozoso porque se encontraba digno de sufrir por Cristo. Debió vivir para Cristo para poder morir por Cristo. Entonces se entristeció. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Que Pedro no es tan rápido en responder. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermano, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, hermano? Estamos dispuestos realmente a sufrir, a pagar el precio por lo de Cristo, sin haber sido convertidos, o estamos dispuestos a convertirnos para morir por Cristo. Y cuando hablamos de morir por Cristo, hermano, yo siempre digo que la Biblia, el estándar que la Biblia pone para yo amar a mi esposa es como Cristo amó a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo fui confrontado con eso, yo le dije, yo comencé a buscar 40,000 excusas. Y yo le dije, pero ¿por qué Pablo no dice como Pedro? Porque yo le hubiese dicho, pero tú negaste a Jesús. Pero ¿cómo Pablo? ¿Por qué Pablo no dijo como yo? Yo decía, tú perseguiste a la iglesia. Pero mira el estándar que Dios dice, como Cristo amó a la iglesia. Cada vez que yo leo esto, yo tengo que ir a mis pies, decir, Señor, confesar mi pecado, porque le digo, Señor, yo no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero te pido que tu gracia y tu favor me cubra para yo amarla así. Porque para nosotros llevar el propósito de Dios, tenemos que tener una relación con Cristo. Yo quiero, para terminar, una oración. Usted sabe, mire, yo simplemente voy a hacer el llamado, porque yo entiendo que yo necesito esta oración. Y yo quiero orar sobre una reconciliación con Dios. Y yo le voy a ser honesto. Yo no le voy a pedir, si usted siente, no le voy a ordenar a la iglesia que se ponga de pie, porque es algo personal. A la iglesia completa. Yo sí le voy a decir a aquellos que quieran tener una reconciliación con Dios, que se pongan sobre sus pies. Yo todos los días tengo que reconciliarme con Dios. Todos los días. Cada día me doy cuenta que necesito de su gracia y de su favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los músicos, por favor, si me pueden acompañar. Si está el pianista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tú eres, Dios. Te exaltamos, Dios. Te bendecimos, Señor Jesús.
Santo tú eres, Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Santo tú eres, Dios. Santo tú eres, Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tu misericordia, Dios, es nueva cada día, Dios. Gracias, Señor, porque tú, como persigue a Pedro, nos persigues, Dios, todos los días, Señor, buscando tener un encuentro con nosotros, Dios. Es que si tú no nos persiguieras, Dios, estuviésemos perdidos, Dios, apartado de ti, Señor. Jehová, 1, 2. te pido perdón y te pedimos perdón como iglesia, Dios mío, por las veces que hemos sido Pedro, Dios. Perdón, Señor, por nuestra falta de humildad, Dios mío, de reconocer cuánto te necesitamos, Dios. Nuestra falta de humildad, Dios mío, de buscarte, de orar, de buscar en tu palabra, porque, Señor, nos creemos que somos tan fuertes y que la crisis no nos va a llegar porque no estamos viviendo ese momento, Señor. Te pido perdón por eso, Dios. Te pido perdón, Señor, por a veces no escuchamos las advertencias, Señor, que tú nos haces. Digo, una vida, Señor, tan ocupados, Dios, en las cosas que no tienen sentido, Dios. Señor, y tú persiguiéndonos, tratando de hablar con nosotros, Dios mío, pero vivimos, Dios mío, el momento, Dios. Te pedimos perdón por eso, Señor, Dios. Perdón, Dios mío, por las veces que ignoramos, Dios mío, que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te pido perdón, Dios mío, por las veces, Señor, que tú nos levantas, Dios mío, en la noche porque quieres hablar con nosotros, Dios, y no lo hacemos, Señor. Señor, te hemos visto que tú no eres tan importante, Dios mío, cuando hacemos eso, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no escuchar tus advertencias, Dios. Perdona nuestro orgullo, Dios. Clamamos a tu misericordia, Señor. Como tu pueblo, Dios mío. Clamamos tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor. Entendemos, Dios mío, con la historia de Pedro, Señor, que no es algo que podemos hacer. Señor, nos declaramos incompetentes, Dios. Necesitamos de tu gracias. Necesitamos de tu favor, Señor. Ayúdanos, Dios. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Dios. Ayuda, Dios mío. Ayuda a tu pueblo, Señor. Mira, Señor, aquellos que están corriendo, Señor, que se den cuenta que tú lo estás persiguiendo. Señor, que puedan venir a ti, Señor Dios, y tener una reconciliación. Aquellos que han pensado, Señor, que tú lo has olvidado, Señor. Ayúdalos, Señor. Señor, tú todos los días, Dios mío, lo persigues, Dios. Y esa es tu gracia, ese es tu favor, Dios. Perdónanos por las veces que corremos, Dios. Señor, enséñanos a amarte porque queremos amarte, Dios. Queremos servirte, Dios. Ayúdanos, Dios, a amarte, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a entender la seriedad, Dios mío, de lo que es la vida, Señor. Es tu proyecto para tu gloria y para tu propósito. Bendice a tu pueblo, Dios. Que tu gracia y tu favor esté sobre cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Renueva los corazones, Dios mío. Oh, Señor, mira aquellos que han pensado apartarse, Dios. Dale
Dales fuerzas nuevas, Señor. Aquellos que están pasando una prueba difícil, Dios, que se acerquen, Dios, que tú uses esa prueba para acercarlo a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Mira, Señor Dios, aquellos que están corriendo, Señor, inquiétalos, Señor. Te ruego que tú lo inquietes, Dios. Que se den cuenta, Señor, que como Pedro tú no has terminado con ellos, Dios. Tráelo a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, oh Dios. Avívanos, Señor. Llénanos, Dios mío. Oh Señor, nos vamos con fuerzas nuevas, Señor. Gracias por tu favor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú no te rindes, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Cumple en nosotros tu propósito, Dios. Guíanos, Señor, a tu voluntad, Dios mío. Porque somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Gracias, Señor. Santo tú eres, Dios. Nos volvemos a ti, Señor Dios. Reconociendo, Dios, que tú, Dios mío, es el que nos llega. Gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios. Gracias por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Haz como quieras. Eres el dueño y Señor.
como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tuyos somos, te pertenecemos a ti. Aleluya. Cumple aquí tu propósito. Guíanos a tu voluntad. Tú eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Si para Dios, déselo con fuerza, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, muchas gracias. Oramos que Dios les ayude, que su gracia y su favor esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el alba danzará. Las lenguas de los mudos cantarán. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso, 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 poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá.
poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso, 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 poderoso. Amén. Poderoso, 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 poderoso. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Que se oiga en el cielo el aplauso. Súbalo, 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 súbalo. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pa, 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 pa. Pa, pa. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Nos hemos gozado, hermano, en este día. Ha sido un día de bendición, un día de edificación, un día de gloria. Alabado sea el Señor. Todos estamos contentos, estamos felices. Una manera excepcional de comenzar la semana. Alabado sea el Señor. Le hemos dado al Señor los primeros minutos. Sí. Alabado sea el Señor. Inicio de semana, le hemos dado la primicia de la semana al Señor. Qué bonito. Alabado sea el Señor. Bendecimos a cada hermano, cada amigo aquí presente en la casa del Señor en este día. Alabado sea su nombre. Ciertamente, hermanos, hay un Pedro en ti y en mí. Un Pedro que, como decía la exposición del mensaje, saca la cabeza. Saca la cabeza cuando menos lo esperamos. Él se manifiesta, Él hace acto de presencia. Así es que meditemos, hermano, en esta palabra que el Señor nos ha traído en este día. Y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando Pedro tenga que estar quietecito, mire, aquiete a Pedro. Gloria a Dios. Amarre a Pedro, amárrelo. Alabado sea el Señor. Y cuando Pedro tenga que prorrumpir e irrumpir, proclamando la palabra como lo hizo en el día de Pentecostés, bueno, ahí él tiene que manifestarse, tiene que aparecer para bendición y edificación. Gloria a Dios. El Señor bendiga poderosamente a nuestro hermano Alejandro Mármol y le siga usando en la exposición de la palabra del Señor. Les invito a estar de pie los que están sentados y vamos a orar para así retirarnos a nuestros hogares. En esta oración final de despedida, pues le pedimos a Mármol y a Annie pasar aquí delante para que oremos por ellos. Parten a Estados Unidos, que es donde residen, en Massachusetts, ¿verdad? En el estado de Massachusetts. Y para que el Señor, así como les trajo, les regrese de nuevo a su hogar. Queremos que los que están por el sonido nos acompañen en esta oración también. Inclinemos todos nuestros rostros y oremos.
Yo quiero que el hermano Alvin pase por acá y la pastora también y la hermana Cándida y estén acá orando con los hermanos. Nosotros todos juntos como un solo hombre vamos a estar también orando por Annie y por Mármol. Gloria al Señor, alabado y bendecido sea su nombre por siempre y para siempre. Los demás inclinamos nuestros rostros, oramos por Annie y por Mármol y oramos despidiéndonos también para retirarnos a nuestros hogares, bendecidos, felices, contentos. Señor Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos de ti, Señor. Estamos maravillados, Señor, maravillados. Maravillados, Señor, por tus portentosas obras, por tus poderosos hechos, Señor. Estamos, Señor, emocionados, impactados, maravillados. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que nos colmas con tus beneficios. Tú eres, Señor, el que nos sacias de bien y de misericordia, Señor. Hoy nos colmas de tus beneficios. En esta hora, Señor, te estamos presentando, Señor, a Annie y Alejandro, Señor, esta pareja de esposos, esta pareja, Señor, de ministros tuyos, a quienes te place usar, Señor, en el cántico, en la predicación, a los que te place usar, Señor. Te place usarles, Señor, en tu pueblo para bendición y edificación de tu pueblo. Señor, le encomendamos a tu divina gracia en esta hora. Le encomendamos a tu divina gracia, Señor, para que seas tú el que sigas haciendo en ellos. Seas tú en ellos, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para que tú sigas bendiciendo sus vidas, para que tú sigas preservando y prosperando, Señor, su unión matrimonial. Te pedimos, Señor, que así como le trajiste a su patria, a su nación, Señor, a compartir con familiares y allegados, asimismo, Señor, seas tú con tu mano poderosa retornándole a su hogar allá en aquella gran ciudad, Señor, de Massachusetts, en aquel estado, Señor, de los Estados Unidos. Llévale, Señor, y sigue con ellos en aquel lugar, dirigiendo sus vidas y prosperando sus almas. Señor, este pueblo reunido en esta hora, Señor, te damos gracias por las bendiciones y los beneficios recibidos de ti. Gracias por este día. Gracias por esta bendición de este día, Señor. Hoy, ahora, vamos a nuestros hogares, Señor. Y te pedimos que en el camino de regreso tú vayas con nosotros. De manera que todos lleguemos a nuestros hogares en paz, bendecidos, Señor, contentos y con el ánimo y la disposición de seguir peleando esta batalla y corriendo esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Nuestros ojos siempre mirando a Jesús. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos las más infinitas y expresivas de las gracias. Amén y amén. El pueblo que espera a Cristo